Mi nombre es Amelia Carro, trabajo en Asturias en cardiología en el Instituto Corviluz y a continuación voy a hacer un pequeño repaso de un documento consenso publicado en 2021 por la Sociedad Europea de Aterosclerosis en combinación con la Sociedad Europea de Medicina Vascular para ver el abordaje de riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica. Me enfocaré en el tema de lípidos y aquí os pongo tanto la referencia del artículo en código QR como en la referencia que podéis buscar en PubMed. Es un artículo de libre acceso. Para empezar, pues hacen una estratificación de riesgo y es curioso porque afirman que todos los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen de por sí un riesgo cardiovascular alto. Creo que es un error que han querido decir muy alto, porque el objetivo que ponen de LDL es el correcto, con un objetivo de LDL menor de 55. Es muy interesante considerar que, si bien estos pacientes es cierto que su riesgo cardiovascular es muy alto con este objetivo, si tienen otras enfermedades asociadas, como puede ser un síndrome coronario reciente recurrente, pueden pasar a una categoría de riesgo cardiovascular extremo. La estrategia hipolipemiante que proponen para alcanzar este objetivo es una estrategia secuencial. Primero estatinas, luego ezetimibe y como tercer escalón se añadirían los inhibidores de PCSK9. Lo resaltaré a lo largo de la presentación, pero me parece llamativo o interesante considerar que las estatinas en estos pacientes, cuando tenemos en cuenta la posibilidad de efectos secundarios como intolerancia a las estatinas, sería bastante posible hacer un pequeño apartado de diagnóstico diferencial, porque la clínica de enfermedad arterial periférica podría confundir o ser un factor pues bastante perturbador a la hora de cualificar el diagnóstico de intolerancia, y no debemos de eliminar una estatina en pacientes que se beneficiarían de ello cuando la clínica puede deberse a su enfermedad. La asociación de ezetimibe en estos pacientes se referencia con alusión al ensayo IMPROVE-IT, que como sabéis fueron pacientes con enfermedad cardiovascular aguda, un síndrome coronario agudo, en los que se iniciaba una estrategia combinada precoz con simvastatina y ezetimibe, y hubo buenos resultados en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad y en cuanto a reducción de niveles de LDL. Y como tercer escalón, pues proponen la adición de inhibidores de PCSK9, y para ello ponen las referencias del Fourier, que fue el primer ensayo en un subestudio de pacientes con enfermedad arterial periférica que demostró que evolocumab reducía los niveles de LDL con igual seguridad al grupo global del ensayo Fourier. Y después también proponen la cita del Odyssey Outcomes general en cuanto a lirekumab, y después pues haremos un pequeño discusión sobre otro estudio que hace foco en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Me parece bastante destacable e importante ver que los eventos mayores estamos muy acostumbrados a los eventos cardiovasculares como MACE, pero habría que considerar los MALE, que aluden a los eventos vasculares. Esto puede ser amputaciones, revascularización, oclusión del injerto, clínica de claudicación, tiempo de distancia caminada. Me parece bastante interesante no solo en los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad arterial periférica diagnosticada, sino que podría trasladarse a muchos de los pacientes de otros grupos, por ejemplo, enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular, porque como pueden coexistir, pues es muy importante, básicamente incluso como cribado. Entonces, tener en cuenta todos estos síntomas. Proponer también hacer estudios en cardiología con estos eventos que ya se hacen y tenerlos muy en cuenta cuando tratamos a los pacientes con enfermedad arterial periférica. En cuanto al estudio que os comentaba sobre alirocumab en los pacientes con enfermedad arterial periférica, este es pues el gold estándar de estudios o el patrón que todos tenemos en mente, porque es un análisis preespecificado del Odyssey Outcomes, que como sabéis pues eran casi 20.000 pacientes con un síndrome coronario agudo que no se controlaban con estatinas, a los que se les añadió alirocumab, y en este grupo pues había una serie de pacientes con enfermedad arterial periférica, y en ellos la asociación de alirocumab a su tratamiento de base demostró pues
evidentemente el objetivo primario de reducción de LDL y de eventos pues lo cumplió, pero es que además en este estudio se vio que alirocumab reduce los niveles de lipoproteína A, y en concreto cuando se ve los subgrupos de niveles de LDL y lipoproteína A y los eventos en pacientes con enfermedad arterial periférica, resulta que sí que se reducen los eventos de acuerdo con niveles basales de lipoproteína A, pero es independiente de los niveles de LDL. Por lo tanto, los pacientes vasculares sí que son un grupo de pacientes que se beneficia del alirocumab, pero si además de ser vasculares tienen niveles de lipoproteína A elevados, aún se beneficiarán más. Y es más, cuando estos pacientes con enfermedad arterial periférica además tienen diabetes, la reducción es mucho mayor en todos los endpoints clínicos, de tal manera que el NNT pasa de un general de 54 a un NNT de 11. Y sabemos que los pacientes con arteriosclerosis en general y con enfermedad arterial periférica en particular tienen mayor prevalencia de diabetes que la población general, con lo cual es un mensaje muy importante para que podamos hacer un cribado que seleccione mejor a los pacientes que se van a beneficiar más de esta terapia. El documento aporta una serie de recomendaciones pues como conclusión o como mensajes para llevar para casa, que voy a traducir en la siguiente diapositiva y que serían los siguientes. En pacientes con enfermedad arterial periférica habría que dar la dosis máxima tolerada de estatina para prevenir eventos cardiovasculares. Esto, os recuerdo, era 2021, quizás ahora podamos hablar de una combinación, ¿no? Porque la máxima dosis tolerada a veces en estos pacientes pues, puede confundirse con intolerancia a estatinas. Reducir el LDL siempre a un objetivo menor de 55 y un 50% si los valores pretratamiento están entre 70 y 135. Sabemos que cuanto más bajo mejor, independientemente de con qué lo bajemos. Por eso, siempre considerar la combinación estatinas-ezetimibe para una mejor consecución de objetivos. Favorece la tolerancia con menores dosis de estatina en pacientes con efectos secundarios. Y aquí es donde echo de menos un apartado de los efectos secundarios o cómo hacer un buen diagnóstico diferencial de intolerancia a estatinas en este grupo de pacientes. Proponen añadir un inhibidor de PCSK9 si los niveles de LDL y colesterol permanecen un 50% por encima del objetivo a pesar de tratamiento con o sin ezetimibe. Esto si tenemos un objetivo de menor de 55, un 50% por encima estaríamos en 110. Quizá ese umbral tenemos que cuestionárnoslo también y aceptar incluir inhibidores de PCSK9 en otro nivel un poquito más bajo. Después, pues ya hablan de terapia antiagregante, clopidogrel o la combinación de aspirina y rivaroxaban. Después nos hablan de la doble antiagregación tras una angioplastia con balón. Esto serían angioplastias de la enfermedad vascular periférica o después del implante de un stent. Y luego la combinación de aspirina rivaroxaban para lo que nos mencionan los resultados del estudio Voyager. Y ya como conclusiones finales y como algo que puedo aportar yo a este resumen, sería cuestiones por resolver o por retomar, este documento era 2021, pues por retomar en 2024, que sería qué papel tienen las nuevas terapias hipolipemiantes en este campo, por ejemplo, ácido bempedoico, pacientes intolerantes o pacientes si proponen iniciar niveles de PCSK9 por encima de 110, ¿qué pasa en los que están por debajo de 110 pero por encima de 55? ¿Serían candidatos a ácido bempedoico? Después está el inclisiran como otro de los fármacos que va hacia la misma vía de bloquear los inhibidores de PCSK9 y que ya está comercializado en nuestro país. Después tenemos que tener muy en cuenta el riesgo no asociado a LDL colesterol. Entonces, pues por mencionar la facilidad de determinación de lipoproteína A y el manejo cuestionable hasta que tengamos una terapia aceptada para reducción de lipoproteína A, porque tendríamos que tener un ensayo que demuestre la reducción de eventos.
Y después, pues lo que sabemos es que además del riesgo asociado a LDL, tenemos muchos factores de riesgo, como hemos visto en el subestudio, en el análisis preespecificado del ODAISY, como puede ser la presencia de diabetes, de hipertensión, de hipertrigliceridemia, otros factores que tenemos que buscar y que nos harían pensar pues tanto el manejo de esa enfermedad, es decir, manejar muy bien la diabetes, considerar si son candidatos a GLP-1, a otras terapias, y buscar candidatos a inicio de icosapento de etilo. Como enfermedad vascular establecida sí sería uno de los criterios, y luego tendríamos que tener el criterio de tratados con estatinas, niveles de LDL colesterol entre 40 y 100, triglicéridos por encima de 150, y luego considerar que, aunque no esté financiado, el diagnóstico de diabetes es otro de los criterios para iniciar el icosapento de etilo. Preguntas: ¿ofrecer cribado? Por lo menos factores modificadores de riesgo yo creo que es mandatorio, como os he dicho, como la diabetes mellitus y otras enfermedades cardiovasculares. No se habla en este documento del cribado en paciente que diagnosticamos enfermedad arterial periférica de otros territorios, que sería quizás importante: coronaria, renal crónica, cerebrovascular. Y luego, pues eso, hacer la aproximación de la intolerancia a estatinas y su abordaje como intolerancia y el manejo. Y muchas gracias por escucharme, abierta a cualquier comentario que queráis realizar al respecto.